Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estamos en el estudio acompañados por la señora Carolina Urtea. Ella es argentina, está de paso por Cali, viene en promoción de un evento del que ya vamos a hablar, pero no solo vamos a hablar del evento, vamos a hablar del contenido, de lo que allí se está gestando y de lo que se supone que será el resultado esperado en el inmediato futuro. Carolina Urtea es politóloga en Argentina y viene trabajando en la Fundación Redes del Conocimiento. Ya tendremos oportunidad de que nos lo precise. Carolina, buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Está también con nosotros Duvalier Sánchez, politólogo vallecaucano, que ya conocen ustedes porque nos acompaña semanalmente en este programa. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor Tejada, buenos días, doctor Pablo, buenos días y bienvenida a nuestra querida Cali, Carolina, y buenos días pues a todos los que nos ven desde sus casas esta mañana. Y está con nosotros el doctor Pablo Borrero, a quien también ya la teleaudiencia conoce porque nos acompaña con frecuencia. Él es abogado, experto en Derecho Público, Derecho Administrativo y es veedor ciudadano. Buenos días, doctor Pablo. Muy buenos días, señor director, y muy buenos días a todos los invitados a esta mesa y a la amable audiencia. Solo para información anecdótica suya, Carolina, el doctor Pablo es bisnieto del primer gobernador que tuvo el Valle. Nieto. Es nieto del primer gobernador que tuvo el Valle de Cauca. El Valle de Cauca tiene 100 años, 105 años. Y su abuelo fue el primer gobernador que tuvo esta división político-administrativa del país que se llama Valle del Cauca. ¿Sí? Es un dato anecdótico. Muy bien. En Cali, en este fin de semana, se está realizando un evento que se llama Findemo, pero más que llamarlo Findemo, queremos saber cuál es su contenido. Y en particular nos ha interesado traerlo, invitar a su representante a este programa, porque están intentando resolver algo que todos los días en este programa nosotros venimos machacando, y es cómo es que los ciudadanos podemos actuar para resolver los problemas públicos. Todos los días ustedes oyen mi mantra y mi cantaleta: no se limite a tomarse la taza de café en la sala de su casa y a construir o a destruir lo público dentro de su casa. Salga a actuar como ciudadano, salga a mirar qué hay que hacer. Pues bien, un grupo de jóvenes, particularmente jóvenes en edad, porque nosotros somos veteranos de la guerra, pero jóvenes de espíritu y de conocimiento y de ganas de seguir trabajando, han venido con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, iniciando una experiencia que a mí particularmente me parece muy interesante de estudiar y comprender, y es crear algo así como espacios de creatividad en la que mediante el sistema de lluvia de ideas muchas personas comiencen a proponer soluciones que después serán validadas por expertos, personas que tienen suficiente conocimiento de causa en cada uno de los vectores donde se estén planteando los temas, para definir cuáles son aquellos dignos de comenzarlos a convertir en proyectos a ejecutar para resolver problemas urbanos y problemas rurales, problemas ambientales y problemas de movilidad, problemas de educación, problemas de salud, problemas de contratación con el Estado, problemas de distribución del poder público del Estado, es decir, 1001 alternativas para que los ciudadanos, de manera informada y de manera
práctica, tengamos la posibilidad de entrar a decirle a quienes tienen la decisión política de tomar las decisiones, miren, esto es por aquí, y nosotros además de que vamos a decirles esto es por aquí, vamos a hacer veeduría, y qué mejor que hoy tengamos la compañía de un veedor ciudadano. También yo he dicho aquí muchas veces, pero ¿cómo hacemos para darle a los veedores dientes? Para que no solamente se limiten a reclamarle al gobernante que la embarró, que violó todos los procedimientos, que no le hizo caso a la mejor alternativa, pero ellos casi que toman la ley como burla. Pues aquí pareciera que estamos encontrando caminos alternos. Entonces, de manera concreta, Carolina, ¿qué es lo que vamos a tener en Cali, en la Manzana del Saber, en estos próximos 3 días? Bueno, lo que vamos a tener es mucha gente joven de espíritu, de cualquier edad, que va a resolver retos públicos en un contexto de fiesta y de distensión, con DJ y lugares para relajarse. Vamos a tener una red informal de emprendedores interesados por las cuestiones públicas. Decimos que son emprendedores porque son personas que tienen capacidades de trabajar en equipo, de desarrollar redes de apoyo, de trabajar bajo presión, y todo esto con el apoyo de MCALI, de PILAB, que es nuestro socio local, y del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un autor argentino que es periodista de CNN, Andrés Oppenheimer, sí, que escribió un libro que se llama Crear o Morir. Sí. Y en ese libro él da cuenta y razón de muchos casos emblemáticos de cómo resolver problemas públicos a partir de la creatividad, no solo de jóvenes, y muestra casos tan interesantes como, por ejemplo, cómo resolver el problema de agua potable en algunas zonas muy concretas de África, ¿sí? Y de América Latina, pero también problemas de nutrición, de nuevos cultivos, etcétera. ¿Es a eso que ustedes se refieren? Sí, bueno, los retos de Cali no los podemos decir porque son sorpresa. Esto arranca el viernes a las 4 de la tarde en la biblioteca, en la Manzana del Saber, y los retos a partir de ahí se van a mostrar. Pero, por ejemplo, en la edición de Buenos Aires, nosotros tuvimos una primera edición en marzo del 2014, varios de los retos ya fueron implementados, uno de los cuales era, por ejemplo, el gobierno de Bahía Blanca, que es una ciudad de Argentina, tenía mucha información en su portal de datos, pero solo accedían periodistas y gente entre 30 y 40 años. Entonces quería una estrategia de gamificación y de acercar los datos a los niños de jardín de infantes. Esa estrategia fue planteada por uno de los equipos que fue el ganador de ese reto y ya está siendo implementada. Otra de las soluciones, por ejemplo, fue que el Banco Interamericano de Desarrollo tenía un programa de varios países que recababa información sobre agricultura y el campo y el clima, y toda esa información se la daba a los gobiernos. Pero ese programa estaba terminando y quería hacer una transferencia más directa a los agricultores. Ahí se planteó una solución de inteligencia artificial por un equipo que se conoció en Findemo, y luego ese mismo equipo fue ganador en un concurso para ir a Silicon Valley. ¿Y allá siguió desarrollando? Sí, no el mismo proyecto, pero sí el mismo equipo. Ya. Bueno, yo quería decir algo, y el doctor Tejada, creo que para Cali es muy bueno que este evento llegue a la ciudad. Primero porque es el segundo, y quiere decir que al menos alguien se está interesando por traer proyectos de este tipo. Proyectos que aquí quizás son escasos, muy escasos, digámoslo, en innovación o quizás en nidos de creatividad, pues hay un poco Parquesoft que ayuda a desarrollar aplicaciones, un poco a los emprendedores a darles una mano, pero el tema de resolver problemas públicos de cultura libre, de inteligencias colectivas, de procomunes, creo que es una tendencia en la cual hoy está llegando muchos jóvenes, que está llegando mucha gente con experiencia y que está también aportando a las soluciones sociales, no solo a resolver problemas o a crear productos, digamos, de carácter capitalista, económicos. Entonces, que hoy en Cali se realice el segundo Findemo para resolver problemas públicos, que no sabemos cuáles vamos a resolver, porque creo que es muy interesante dejar que la participación y las necesidades pues se vean allí y al final se les pueda dar una solución creativa. No sé, todos tienen que ser con tecnología o quizás no. Pero sí hay que celebrar que llegue al menos a la ciudad y que se aproveche la Manzana del Saber, que a veces pareciera que está allí solo para ciertos eventos y no para
muchos más de mejor calidad y que sean más aprovechables para la ciudad. Sí, doctor Pablo, a su generación y a la mía nos correspondió hacer procesos de liderazgo en donde teníamos la dificultad de que no existían los desarrollos tecnológicos de las TICs que existen hoy y tampoco, por lo tanto, la capacidad de comunicarnos en redes como hoy se pueden comunicar los jóvenes y los líderes que están impulsando nuevas alternativas. A nosotros nos queda el camino del meeting, el camino del comunicado, a veces sacado el mimeógrafo, etcétera, y a ir personalmente a tocar la puerta del gobernante o de la persona de la universidad que tenía entre su bolígrafo y su mano la capacidad de decidir muchas veces el destino común de mucha gente. Hoy, con este tipo de alternativas colectivas, digámoslo así, se está tratando de impulsar como la generación creativa comunitaria o colectiva de conocimiento. Esto me parece a mí especialmente novedoso. Desde su experiencia, ¿usted qué valor le da a este tipo de alternativas? Bueno, en esto pues hay que hacer una diferenciación muy clara entre la forma y el contenido de todos estos proyectos y programas, pues que en nombre de la sociedad del conocimiento y del avance de la tecnología y del emprendimiento, pues se vienen implementando en varios países y ahora pues según informaciones en la ciudad de Cali. Digo que desde el punto de vista del contenido hay que examinar con cuidado todas esas recetas y recomendaciones que se vienen haciendo, sobre todo cuando hay de por medio una serie de entidades como el BID, el BIF, el Fondo Monetario Internacional, porque ya sabemos que todas esas recetas están dirigidas a implementar una serie de políticas que convienen a los grandes intereses de las transnacionales. Mire, en esto pues tenemos muchas experiencias aquí en Colombia con las recomendaciones que nos han hecho, ¿no?, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el BID, ¿no? Ahora mismo se está hablando y en la OECD se está diciendo, por ejemplo, en materia laboral, que la solución a los problemas pensionales del país es aumentar la edad de jubilación y reducir las jubilaciones y generar una serie de condiciones que uno ve que realmente benefician a un determinado sector. Ahora, desde luego estamos de acuerdo con que pues hay que hacer innovación y hay que aprovechar la tecnología, pero miren, en esto hay que tener todo el cuidado porque la tecnología, la implementación de la tecnología puede generar un desplazamiento de mano de obra, sobre todo de la mano de obra no calificada, y eso va a generar pues un mayor problema desde el punto de vista del desempleo. Los empresarios generalmente utilizan la tecnología, adquieran nuevas máquinas, nuevas tecnologías y con ello desplazan 10, 20, 50 trabajadores que quedan en el asfalto sin empleo, sin salario, y pues eso lo que hace es generar y aumentar el problema social y la desigualdad social. Yo quisiera decir algo. Dale. No, digo, porque por ahí no nos dimos a entender, doctor. Justamente lo que nosotros estamos planteando es que no hay recetas preestablecidas ni directrices de ningún tipo, ni de organismos internacionales, ni de gobiernos. Aquí nadie tiene la lapicera, como dijo el director, sino que justamente lo que apuntamos es que los mismos ciudadanos sean quienes construyan las soluciones a sus problemas. Por ejemplo, si tenemos un reto de seguridad, que no venga ningún organismo internacional ni ningún funcionario a decirnos cuál es la mejor solución, sino que el ciudadano, que es el que padece esa problemática, pueda decir cuál es la mejor solución. Y si bien las tecnologías de la información y la comunicación nos han ayudado mucho en este evento y en estos procesos de co-creación y crowdsourcing y sacar los problemas afuera, creemos que es fundamental que esto no sea solamente de las empresas o de las universidades y de los centros de investigación, sino que hay que sacar la innovación afuera, también en las administraciones públicas, para favorecer los procesos que usted dice, doctor, justamente, y no dejarles a las empresas multinacionales y al sector privado solamente el predominio de la innovación.
Creemos que es muy importante que el Estado le dé importancia a la innovación y para eso que escuche a los ciudadanos. Y creemos que esta es una herramienta muy útil en este sentido. También, perdón. Sigue. No, perdón, solo lo Dale. último. Nosotros nos parece que esto lo empezamos desde PILAB, que es una consultora, la Fundación Red de Conocimiento, que es una organización. Por supuesto que buscamos apoyo de organismos internacionales, centros de conocimiento, en Cali también, pero digamos, lo principal es el poder a los ciudadanos. Bueno, pero es que hay un detalle y el siguiente. Resulta que todos estos proyectos los lideran precisamente las entidades internacionales, que son las que hacen las recomendaciones. Ellos en principio pues no imponen las recomendaciones, simplemente pues consideran de que tal cosa debe hacerse. Pero además las alianzas público-privadas que existen, por ejemplo en Colombia, son las que efectivamente les corresponde implementar todos esos nuevos proyectos. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí y en muchos otros países? Mire, se reúne a la gente, a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? O a las mujeres o a los mayores adultos, para discutir problemas que tienen que ver con sus intereses y necesidades. Pero ese tipo de participación se limita simplemente a hacer una serie de estudios y consideraciones, pero las decisiones finales las toma pues quienes tienen en sus manos el control del poder económico y político de la ciudad. De tal manera que la famosa democracia participativa, ¿no?, se reduce a una instancia de comunicación en donde simplemente después de una serie de foros y simposios y de cosas de estas, ¿no?, las decisiones las toman de acuerdo con determinados intereses las autoridades por encima de la gente. Eso es lo que por ejemplo en Colombia se estila. Aquí no existe democracia participativa, aquí lo que hay es un régimen autoritario en donde las decisiones se imponen de arriba para abajo. Esto es totalmente novedoso, y lo que tiene de novedoso es que los funcionarios públicos que presentan los retos están con los ciudadanos 48 horas escuchando y teniendo un ida y vuelta. O sea, no es que los ciudadanos debaten y le presentan después al funcionario para que él decida. Para que vea si es viable o no. Durante las 48 horas el funcionario tiene el compromiso de estar ahí presente para hacer un ida y vuelta todo el tiempo con el equipo que está solucionando su problema. Y ahí, si el funcionario dice que esa solución no es posible, tiene que presentar por qué no es posible, y se tiene que pensar en conjunto nuevas soluciones. Esto no es un foro, es una cosa mucho más práctica y no son recomendaciones, porque justamente el funcionario tiene el compromiso de estar ahí presente. Y otra cosa es que la tecnología es muy importante, pero la solución ganadora del Findemo 2014 no tuvo nada que ver con tecnología. Fue un centro en Tola, en Nicaragua, de UNICEF, un centro como de reunión de emprendedores sociales con diferentes espacios y demás, pero no tuvo nada que ver con una solución tecnológica. Sí fue innovadora, porque para ese país y ese contexto esa solución fue innovadora, pero digo, no es necesariamente... O sea, ¿se les creó un centro allá de emprendimiento a ellos? Sí. ¿En Nicaragua? En Nicaragua. Ya. Sí, hay que ver varias cosas. Bueno, lo primero es que no todo lo que viene de afuera ni todas las recetas que nos dicen son buenas, pero tampoco todas son malas. Y creo que hay un prejuicio en creer que todos los organismos multinacionales, estas recomendaciones del BID, del Fondo Monetario Internacional, pues vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer y un poco a perjudicarnos. Yo creo que esto es otra onda, y creo que es una onda que viene de abajo y que a los de arriba les tocó atender. Así de sencillo. Somos una sociedad que efectivamente está vinculada en el conocimiento, pero que también está vinculada en redes mundiales, que también aprovechó, así como hubo una gran revolución cuando se dio la escritura, la imprenta, hoy hay una gran revolución con el internet, con la tecnología, pero que no todas las respuestas se anclan allí. Quizás simplemente sirve para conectar puntos de habilidades, de desempeños, de capacidades, y con eso co-crear soluciones, que no todas tienen que ser tecnológicas. De hecho, en Argentina, lo que pasa es que Argentina le ha trabajado bastante el tema, incluso en democracia. Tiene un partido que se llama Red. Sí, el Partido de la Red. El Partido de la Red, que por el hecho seguimiento. Y tiene también un cuento muy bacano. Y creo que es una evolución también en la participación ciudadana.
Creo que la participación ciudadana, conocida como ese espacio abierto, donde se sientan en una mesa el gabinete y allá se sienta el público a tratar de exigir, pedir, hacer lista de mercado sobre la cantidad de necesidades que hay, y luego se acaba y se va cada uno a seguir con sus vidas y al final no pasa nada, eso pues también creo que hoy se reevalúa y hay una participación mucho más activa, mucho más contundente a la hora de ver los resultados. O sea, si después de 48 horas sale una solución que debe tomarse, co-creada entre tomadores de decisiones y ciudadanos con capacidades, con habilidades o no con habilidades, sino que simplemente, podría dar un ejemplo, nosotros en las acciones que hemos hecho en el colectivo, y ahora hablamos de la Escuela de Innovación Política, que también tiene mucho que ver con esto, hay un problema por la Quinta. Problema de alcantarillas, se roban las tapas de los contadores al lado de los semáforos, entonces la gente cae recurrentemente porque es de alto tránsito, ya que por allí está toda la troncal del Mío, todas las estaciones. Nosotros lo que hicimos es, lo primero que tenemos que hacer es visibilizar la problemática. Hay 50 huecos en menos de 20 cuadras. Entonces cogimos, hicimos unos dummies, los contamos, los visibilizamos, generamos la noticia, propusimos una solución, como por ejemplo recoger plástico entre todos los caleños y hacer tapas de plástico para que no se las robaran más. Eso no tenía nada que ver con tecnología, pero era una acción táctica desde la participación ciudadana que hoy generó que ya todos tengan tapa, al menos en su gran mayoría, y podemos irlo a ver en la Quinta. No es tecnológica, pero es una forma creativa y no simplemente llenar un derecho de petición o ir a tirar una consigna a la administración. Entonces creo que eso está despertando una nueva forma de participar, creo que también viene de abajo hacia arriba, creo que arriba les tocó atenderlo, y por eso hoy que en Cali se le abran las puertas y que en Colombia, como lo estamos haciendo con la Escuela de Innovación Política, estemos trabajando en que haya muchos ciudadanos que tengan metodologías claras, mapas de empatía para resolver problemas, para identificar los problemas, los mapas de actores, pues creo que empieza a transformar ese papel pasivo del ciudadano, a volverlo activo y a trabajar colaborativamente. En este programa y este canal en particular se ha empeñado en promover una especie de periodismo ciudadano que, manteniendo el rigor informativo, tenga claridad de que lo más importante es nuestro aporte a entregarle a la gente elementos de información que le permitan formar criterio propio y además tener iniciativa propia. Por eso nos parece muy importante este tipo de alternativas, además porque las asocio con lo que le ha pasado al mundo del periodismo. El mundo del periodismo hasta hace una década o década y media era un mundo absolutamente vertical y unidireccional. El director del periódico, el director de la emisora, el director del canal de televisión era el pontífice de la verdad que debía conocer la opinión pública, y los demás éramos oidores, lectores o los que veíamos lo que nos querían mostrar. A partir de toda esta explosión de nuevas alternativas de informáticas, hoy usted o yo podemos tener nuestro propio canal propio en YouTube y decir lo que queramos y mostrar y hacer nuestra arenga si se quiere. Es imposible que un director del periódico El Tiempo en Colombia, o del periódico El Espectador, o de Caracol o de RCN le vaya a decir a un ciudadano que quiera manifestarse a través de YouTube: usted no puede decir eso. No, es la bondad de una especie de periodismo libre que muchos periodistas profesionales, llamados profesionales, han cuestionado, como diciendo que es que el ciudadano no tiene derecho a hacer periodismo, porque ese es un periodismo sin contexto y un periodismo sin formación. Seguramente que hay muchas cosas que no son adecuadas y habrá exceso y mucha maleza en ese entorno, pero yo prefiero que haya maleza y no que haya sustracción de información para poder decantar lo que sirve. Pero antes de darle la palabra de nuevo al doctor Pablo, creo que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Sí, muy buenos días. Buenos días. José Luis Altamirano Soto. Sí, José Luis, díganos. Muchas gracias por la oportunidad. Bájele volumen a su televisor, por favor. Ok. Díganos. Muchas gracias por la oportunidad, porque ya me la habían dado en anteriores ocasiones. Yo soy maestro. Estoy oyendo el programa, veo que tienen en estos temas educativos, y si ustedes me lo permiten, quiero hacerle algunas aclaraciones a los teleoyentes frente al paro del magisterio.
José Luis, si usted me permite, yo le pido a nuestros productores que tomen los datos suyos y con mucho gusto me comprometo a llamarlo para pedirle su información. En este canal tenemos un noticiero, puedo pasarle la información al noticiero y lo podemos invitar a 2 programas adicionales del canal para que usted explique lo que está pasando a nivel del paro del magisterio. Doctor Alberto, pero que nos diga algo, a ver si hacemos una solución acá. Sí. Ahora, si usted se quiere referir específicamente a este tema de qué hacer con innovaciones que le ayuden al gobierno, es decir, que ayuden a la agenda pública, bienvenido, pero es para no cambiar el eje temático del programa. Correcto. Entonces, voy a referirme solamente a esta parte, para hacer la aclaración y entonces acepto la invitación que usted me hace. El paro del magisterio no es inminentemente económico, como lo ha tratado de mostrar la ministra. Para tener calidad educativa, obviamente se necesita inversión. Yo trabajo en una institución educativa que tiene 50 años. Tiene 50 años la infraestructura. No nos han hecho ninguna mejora en esa parte de infraestructura física. Entonces no se puede hablar de calidad educativa cuando el gobierno no tiene presupuesto para precisamente innovar con esas nuevas tecnologías. Es totalmente falso que la calidad de la educación se pueda mejorar desde ese punto de vista, con instituciones deterioradas por el tiempo, con los niños que no tienen acceso a la tecnología, porque en las instituciones no en todas hay computadores, no en todas las instituciones hay en este momento internet, y eso se puede verificar simplemente visitándolas. Entonces eso es en ese sentido. Y en cuanto al pago de los maestros, me voy a referir a un maestro que me dio clases a mí desde 1970 y que en el 2013 pude conocer cuánto se ganaba, y se ganaba 2.300.000 pesos y no había podido ascender a la categoría 14. Y hace 6 meses que lo vi y salió pensionado y no se gana ni siquiera 1.700.000 pesos. La ministra ha dicho que no va a negociar en medio del paro, que sería como el conflicto, pero en La Habana sí se negocia en medio del conflicto. Acá no quieren negociar en medio de las ideas de los maestros, pero allá sí se negocia en medio de las balas que asesinan y causan la muerte a colombianos. Muchas gracias, José Luis. Su comentario es pertinente. Él está preocupado porque no puede haber innovación y creatividad en instituciones educativas desvencijadas y sin los mínimos requerimientos de infraestructura tecnológica, y por otro lado está diciendo algo que también los colombianos tienen mucha preocupación. No se puede negociar con algunos sectores del país en medio del conflicto y a otros negarles negociar en medio del conflicto. Es un tema espinoso, pero de todo esto hay que discutir. Doctor Pablo, veníamos hablando del tema de por qué este tipo de alternativas pueden ser una innovación interesante, en cuanto a que ya no es que viene el secretario de Salud y el secretario de Gobierno y el secretario de Educación y escucha, a propósito de los profesores, a un grupo de maestros que le hacen la lista de mercado que llama Duvalier, pero él se va y él decide, seguramente con el alcalde o con el gobernador, si les para o no bolas, o con la ministra, a las 3 o 5 sugerencias o solicitudes que hicieron los maestros. Aquí están planteando, vamos a hacer propuestas donde ese señor está comprometido a co-crearla con nosotros y a co-ejecutarla con nosotros, si he entendido bien. Sí, la ejecución va por parte del funcionario, pero sí la co-creación de la solución y después... ¿Y la veeduría? También. Ahí donde quiero que entre... Sí. Bueno, pero es que el problema aquí es de otra naturaleza. Por eso decía inicialmente que hay que analizar el contenido de las cosas y no quedarse únicamente en las formas. Estamos de acuerdo con que la innovación, la tecnología en la sociedad del conocimiento es fundamental para generar mayor productividad del trabajo, para con los adelantos técnicos, científicos, se puedan producir una serie de cosas en beneficio de la comunidad. Eso está bien, eso no lo vamos a discutir. Pero es que el poder de decisión no lo tienen los ciudadanos en una sociedad como estas, en una sociedad capitalista. El poder de decisión en última instancia lo tienes quienes son los depositarios del poder económico y político. Y mire, yo le voy a poner un ejemplo.
aquí en Colombia, por ejemplo, hay dos realidades en materia de salud. Una realidad es la que se atiende, la que sirve para atender a los pobres y sectores populares y medios de la población, pues que los atienden allí, pero en donde inclusive la tecnología y la ciencia no está al servicio de ellos, porque no alcanza a llegar por los costos que ello significa. Es una atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria de segunda y de tercera. Al lado de eso hay otra realidad, que es la realidad de los grandes centros hospitalarios y clínicos dotados de la mejor tecnología, con la mejor innovación, con los mejores médicos y medicamentos, en donde la gente puede gozar y puede disfrutar de los avances de la ciencia y la técnica, ¿no? Porque es un sector pudiente que puede pagar esos costos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si bien es cierto, es muy importante la tecnología y la innovación, en una situación real como la que se vive en estos países en Latinoamérica y en concreto en Colombia, pues esa tecnología es aprovechada únicamente por un sector privilegiado, que es lo que inclusive está pasando en este momento en Colombia, ¿no? En donde las leyes y las disposiciones y las recomendaciones pues apuntan a esa dimensión, de tal manera que eso es lo que hay que ver en concreto, porque el problema no es simplemente capacitar a unos jóvenes para que hagan tapas de alcantarillado de plástico y no se las roben. No, lo que hay que resolver es el problema del robo, las causas que generan esa situación social y que conllevan a ese tipo de manifestaciones y expresiones violentas. En eso hay que capacitar a los jóvenes, no solamente en que produzcan tapas de plástico para que no se roben las otras tapas, y venir a hacer grandes promociones con el BID detrás de todo esto y las alianzas público-privadas. Pues ya sabemos que todo esto apunta es a la defensa de unos intereses y a una serie de negocios que se nos han venido implementando en la sociedad de consumo. Yo, acá estamos de acuerdo con el doctor en un sentido. Los dos queremos que la innovación y que la tecnología no quede en manos de los privados, no quede en manos de los poderosos, de los que siempre ganan, no quede en manos de los centros de investigación, que pase a manos de los ciudadanos. Para eso es necesario, escúcheme que me interrumpa, pero para eso es necesario que el poder de decisión esté en manos de el pueblo, no en manos. Si a usted se le ocurre una solución mejor, dejemos que ella termine. Claro, si a usted se le ocurre una solución mejor, yo lo invito el viernes, sábado y domingo a que vea, y el domingo a la noche volvemos a tener esta conversación. Yo entiendo que este formato es un formato nuevo, disruptivo, que genera desconfianza en los sectores tradicionales, pero creo que apuntamos a lo mismo, doctor, y por eso me da pena que usted se enoje, porque realmente nosotros lo que queremos es que la innovación y el conocimiento no sean exclusivos del poder privado, no estén solamente en manos de las empresas. Sí, pero no lo va a poder evitar usted con la organización. Y usted lo va a poder evitar. Nosotros por lo menos estamos intentando una solución. Bueno, yo quiero decir algo, y es pues, efectivamente esto es lo más exquisito de este programa, porque creo que hay un debate sobre ideas que hoy pues tiene una distancia muy grande hacia dónde va el mundo, porque el mundo ya cambió. O sea, nosotros no lo vamos a cambiar, simplemente nos vamos a insertar y a no quedarnos atrás. Es decir, la época de la revolución industrial se fue de rato. O sea, aquí ya no todo se mueve con carbón. Entonces creo que ayer hasta la 1 de la mañana estuvimos trabajando con un equipo de amigos en lo cual hoy me siento muy contento, y podría ser una revolución para ir no solo a la política, sino por el poder político, que es la capacidad de tomar, de hacer cosas y la capacidad de decidir qué cosas hacer. Y no siempre eso ocurre. El secretario de Tránsito, estoy seguro que uno tiene la capacidad de decidir sobre unos asuntos de la ciudad, porque hay alguien por encima de él. Entonces, resulta que en mi disciplina como politólogo, pues no tengo todo el acceso a manejar programaciones, ni software, ni nada, pero en esa conexión, trabajando con otros amigos, yo tenía una experticia en unos temas y conociendo por dentro cómo se ganan las elecciones, como si fuera todavía en la época medieval, con las mismas técnicas y tradiciones, poder desarrollar una aplicación que permita hacer campañas más económicas, con mejor información,
llegarle mejor a la gente y en últimas poder tomar decisiones sobre la intervención territorial. Doy un ejemplo del tema, pues tampoco para que sepa más o menos una idea. Resulta que normalmente, por ejemplo, los candidatos llegan y hacen unos listados de amigos, y entonces hacen unas reuniones en los territorios y se desplazan de norte a sur, pero en última no saben al final ni siquiera cuántos votos pueden sacar. Aquí vamos a tener información cruzada con el censo electoral, nos arroja a cuántos kilómetros de distancia está, nos manda alertas, pero además podemos con un Google Maps ver dónde están las personas y planear mucho mejor las rutas, para que ahorremos en gasolina, para que ahorremos en tiempo, para que generemos quizás rutas comunitarias entre amigos que nos generen mayor confianza con la gente. ¿Eso para quién? Pues para los que quieren hacer alternativa. ¿Para qué? Para poder tener al menos una herramienta de innovación para poder competir. Y si eso no es revolucionario, porque si queremos el poder para poder transformar, pues entonces no sé qué lo sea. Bueno. Pero eso no sería posible en esta lógica de colaborar, porque esto es colaborándonos. Es decir, en la otra lógica tocaría pagarle a alguien una cantidad de dinero para poder que él colabore, pero aquí estamos co-creando algo que al final puede ser una aplicación móvil para cualquier persona que quiera efectivamente tomar mejores decisiones en un proceso democrático electoral. Yo entiendo, y mi papel de director en alguna medida también es de moderador, pero no quiero quedar bien con Dios y con el diablo, para nada. A mí yo siempre asumo posición, ¿sí? Pero sí creo que vale la pena, y es edificante este tipo de espacios y de sucesos, para entender, y me atrevo a decirlo, a ser intérprete. Pablo Borrero es una persona que a sus 60 años tiene un bagaje de historia profesional y también política, de luchas sociales, de luchas políticas, en quien valoro una cosa como lo fundamental, que es de los pocos intelectuales y líderes sociales y políticos del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, que habiéndose podido acomodar con el poder público y con el poder político, decidió no acomodarse y se mantuvo intentando mirar qué hacer para detener esa codicia y esa arrolladora, aplanadora de la corrupción y de la desatención por parte de los agentes públicos, mal llamados políticos, en el gobierno, ¿sí? Pero claro, él y posiblemente yo en mucho de mi formación venimos con un esquema de resultado cero, o ganamos o perdemos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se trataba de o nos tomamos el poder o lo tienen otros. Aquí entiendo, y es lo que me atrevo a interpretar, que las nuevas tendencias que viene dando el conocimiento, la capacidad de comunicación, la creatividad de la humanidad, es co-crear, es un tema más colaborativo, donde quiérase que sí o quiérase que no, más tarde que temprano, la ciudadanía organizada a través de líderes innovadores va a terminar empujando a ellos, a los que se han creído dueños del poder, dueños del gobierno, dueños de la riqueza del mundo, a que un momentico, es que esto aquí hay que hacerlo de otra manera, porque cuando yo he estudiado y he leído experiencias concretas como las que, por ejemplo, en Bangladesh, que tuve la oportunidad de conocerla, la leche o los yogures que se hacen allá, donde lograron organizados un grupo de personas a instancias del Banco Grameen Bank, llamar a una empresa francesa para que les pusiera el aporte de infraestructura, pero no tuviera el control de la empresa, el control económico, capitalista de la empresa. A mí me parece que ahí hay una cosa innovadora que hay que ponerle cuidado. Cuando yo encuentro que en África alguien que ni siquiera es africano, que entiendo que es un chileno o un uruguayo, que se inventó un sistema para sacarle agua de los pozos profundos y potabilizarla con un sistema solar, no sé, muy sencillo y muy económico. A mí me parece que ahí le está comenzando a romper los esquemas del manejo del poder, que es lo que tenemos que romper, porque yo no me gano nada con decir que a Cali y al Valle del Cauca y al país se nos lo están robando todos los días una cantidad de políticos
ineficientes, inescrupulosos, si no tengo los mecanismos alternativos de decirle a la gente cómo hacer para evitar que esos ladrones sigan haciendo las suyas. Es que mire, doctor Tejas, que no estamos lejos de lo que el doctor Pablo Borrero quiere. ¿O es que Podemos en España hace 6 años existía como está hoy, que les quita el poder a los partidos tradicionales después del franquismo? Díganme, pues. Y es anclado a esto, a esta lógica, y se lo está llevando a todos, a nuestros viejos que tienen la experiencia, o sea, sin lugar a dudas. Es que aquí nada, es decir, en esta lógica nada se desecha, todo sirve, todo aporta, porque todo es conocimiento. Y era muy importante lo que vos decías de co-crear con diferentes disciplinas. O sea, me quedo con eso también, porque en este evento también creemos en un pie de igualdad. Digo, todos tenemos algo para aportar, y es muy importante que salgamos de la zona de confort y salgamos de siempre reunirnos con, en nuestro caso, colegas politólogos, sociólogos, comunicadores, y nos reunamos con gente de software o con ingenieros, o digamos con gente que ha tenido otro recorrido, con médicos o con abogados, totalmente, o gente no universitaria, gente que ha tenido otro recorrido de vida, que podamos entre todos, cuanto más diversidad tengamos, mejor va a ser la solución que pensemos. Porque en última necesitamos es la información, el conocimiento, para poder hacer las herramientas. Bueno, pero eso no lo discutimos. Estamos de acuerdo con que en esta etapa de la sociedad del conocimiento la información es fundamental y la tecnología es fundamental. Eso es evidente, eso no lo estoy discutiendo. También no estoy discutiendo que es necesario lograr la unidad de la comunidad y obtener la colaboración en inclusive la solución de problemas comunes y corrientes, triviales de la vida de la sociedad. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Pero cuando todos estos procesos están liderados y sus decisiones dependen de quienes son los depositarios del poder, las cosas tienen un contenido distinto. Todo esto se hace con un propósito. En las condiciones de la sociedad capitalista, la tecnología y la innovación son medios, recursos para aumentar las ganancias de las grandes transnacionales. Ahora, yo no quiero con esto decir que nos opongamos a la tecnología, que no nos colaboremos, que no hagamos reuniones, que no discutamos el problema, pero lo fundamental es otra cosa. El poder de decisión no lo tiene la comunidad, que muchas veces se reúne y toma decisiones. Usted no se imagina la cantidad de propuestas que en la ciudad de Cali, por ejemplo, hicimos los ciudadanos en torno a la solución del transporte masivo, del transporte público masivo en la ciudad. ¿Y qué pasó? Pues que ninguna de esas propuestas fueron tenidas en cuenta, y se hizo una planificación y una programación y muchas reuniones con funcionarios públicos, y finalmente se impuso un sistema que hoy es un fracaso, no solamente en Cali sino en Bogotá. Entonces el problema no es simplemente producir tapas de alcantarillado, ¿no?, para resolver los problemas triviales de la ciudad, sino que el problema va más allá de esas soluciones elementales. Mire, aquí tenemos que, como se dice, empoderar a los jóvenes, a la sociedad, ¿no?, a las mujeres, bueno, y a los sectores democráticos y progresistas, para que realmente discutamos los problemas y para que sobre la base de la unidad, de la movilización de la gente, podamos exigir. Usted hablaba mucho ahora de España, que allá se han innovado una serie de cosas. Y desde luego el capitalismo genera innovación y emprendimiento y necesita la tecnología para ponerse al punto de mejorar sus ganancias. Pero mire la situación de España. España está atravesando por una crisis, en general Europa está atravesando por una crisis en donde la desigualdad social ha generado una cantidad de problemas. Y aquí en Colombia, el presidente Santos ha implementado una serie de políticas sociales y se ha apoyado en la tecnología, en la innovación, y desde luego con eso ha logrado, por ejemplo, que la cobertura en materia de salud no llegue casi al 95, 98%, pero es una salud de mala calidad, una salud en que la gente se muere, se sigue muriendo en las puertas de los hospitales, es una salud que no sirve, es una salud que no consulta los verdaderos intereses y necesidades de la gente. De modo que ese tipo de cosas no ayudan a resolver las necesidades de la gente. De tal manera, pues, que yo lo que le quiero decir a usted,
¿no? Es que está bien que los jóvenes se reúnan y que discutan y que colaboren. Y los mayores. Y no solamente los jóvenes, sino con los mayores, ¿no? Bien. Pero el problema no es ese simplemente, el problema es de democracia. Este es un país, por ejemplo, absolutamente antidemocrático, ¿no? Un país en donde las autoridades, ¿no? Estilan son métodos y procedimientos autoritarios para tomar las decisiones. Aquí, por ejemplo, mire, en la ciudad de Cali, cada vez que se elige un alcalde, pues hay que aprobar un plan de desarrollo. El plan de desarrollo implica pues planificación, estudios, información, innovación, todas esas cosas que no se cumplen. Y algo más, nunca se hace una evaluación de los resultados de ese plan. Y nunca la juventud, ni nunca los sectores políticos que hoy aspiran hablan de hacer una evaluación realmente sobre los resultados. De tal manera que, para terminar, de tal manera que en esto hay que ver ese el fondo de las cosas y no que hacen la forma. Muy bien, hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Gracias, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Es que yo quiero participar o tengo una inquietud respecto a lo del colegio, los colegios públicos. Pues yo tengo mis hijos en colegios públicos, pero yo estoy de acuerdo con la doctora Judy Paroy de que haya una evaluación para un escalafón, porque hoy en día todas las carreras profesionales hay profesionales idóneos que se preocupan por ser un real profesional, como hay personas que van a la universidad por tener un cartón y tener una corbata, tener una palanca y entrar a cualquier institución. En este momento vamos a hablar de la educación. Hay muchos profesores antiguos que tienen una metodología ya vieja, digámoslo así, donde dictan una clase mirando un libro, dictándole al alumno que copien un cuaderno 2-3 horas según la hora que tengan de su clase. Entonces eso, los alumnos van a salir cansados, no van a aprender nada. La educación está muy mala en Colombia. Mirad que el presidente habló de que iba a haber una jornada laboral y mire lo que está pasando con la educación. Entonces yo creo que es necesario que a los profesores los evalúen y según su conocimiento tenga su salario. Me parece excelente, porque los profesores ni de educación física dictan educación física. Salen los alumnos de educación física y ellos se ponen a hacer otra cosa, se van para una sala de internet en el mismo colegio, se ponen a charlar con otros profesores y los alumnos de educación física los dejan ahí en la cancha, que ellos hablen, o sea, no hacen la educación física y eso es malo porque un niño tiene que ejercitarse para tener unos huesos sanos, para tener una salud buena el día que sea adulto. Y así es con las matemáticas, hay profesores que no saben dictar una clase de matemáticas, no saben dictar una clase de inglés. Entonces, ¿cómo un profesor va a exigir algo cuando es un mal profesor? Que salen alumnos mediocres, que la mamá trabaja y no tiene tiempo para ayudarle en la casa a una tarea. O hay madres que no tienen el conocimiento de desarrollar un problema porque no saben. Agradecemos mucho Estoy de acuerdo que haya una evaluación para los profesores. Sí, muchas gracias a su evaluación, así sea el salario. Muchas gracias al amable. Muchas gracias al amable televidente. Muchas gracias al amable televidente por sus comentarios. Y si nos miramos de fondo, allí también hay problemas de innovación en la disciplina colectiva. Allí hay problemas de innovación en cuáles son los indicadores de impacto que estamos buscando unos y otros, gobierno, educadores, padres de familia y ciudadanos frente a la educación. Porque es cierto, un muchacho que hoy esté en un aula de clase frente a un profesor que lo que hace es leerle un libro o ponerlo a que memorice un texto, está negándole el derecho al futuro, ese profesor y esa institución educativa. Y un padre de familia que considera que es mejor usar la plata para irse a comprar una botella de aguardiente o para comprarse una camisa o una blusa de última moda, que no invertirlo en mejorar el acceso a educación de su hijo, es porque no entiende que en la educación
está el alma del potencial de desarrollo de ese muchacho para el futuro. Esos son los temas que estamos tratando. Usted quería interpelar al doctor Pablo Borrero, Carolina. Sí, bueno, yo quiero invitarlos a todos el viernes, sábado y domingo. Esto arranca el viernes en la Manzana del Saber, en la biblioteca. La alimentación está cubierta y todos los elementos para crear las soluciones están cubiertas. Y bueno, va a haber fiesta y un espíritu, digamos, digamos, relajado para poder crear soluciones lo mejor posible. Les pido a todos que se inscriban, lo único, en la página que es www.findemo.org. Y con respecto a lo que decía el doctor Pablo, nosotros también queremos empoderar a la gente. Una de las soluciones y de los desafíos del año pasado fue del gobierno de Bahía Blanca, justamente para que los niños sepan y tomen como herramienta los datos que generaba el municipio, para que cuando venga otra administración municipal, esos niños ya estén empoderados y ya, si el gobierno siguiente no daba información, esos niños reclamen y ya se transformen en una política de Estado y ya puedan controlar a la administración pública desde niños. Entonces, nosotros también apuntamos al empoderamiento ciudadano. Este es un ejemplo. Y lo otro que hablaba el doctor es de la salud de calidad. Nosotros también apuntamos a servicios públicos de calidad. Por eso apuntamos a que los ciudadanos sean quienes, en conjunto con los funcionarios públicos, piensen mejores soluciones, porque queremos servicios públicos de calidad. O sea, estamos muy de acuerdo en muchas cosas que está diciendo el doctor, por eso vuelvo a invitarlo al doctor y a todos los televidentes a que vayan a ver, a probar y a investigar qué es esta nueva forma y qué es esta propuesta que estamos trayendo. Bien, yo creo que aquí hay algo muy interesante, y es también cómo ha cambiado la forma en que miramos lo público y cómo lo abordamos. Y es que ahora no simplemente vamos a criticarlo, a juzgarlo, sino que ya sabemos, tomamos el diagnóstico y por otro lado proponemos. Creo que ahí hay una revolución, porque decimos, hey, no es solo es que usted lo haga, venga, le decimos una propuesta y miramos con su información, porque también valoramos la información pública, y co-construyamos una solución. Háganos partícipe, véanos como un aliado, no nos vea como un problema, porque en el discurso la participación ciudadana resulta ser muy atractiva, pero en la práctica es fastidiosa y estorbosa para el Estado. Bien, en ese sentido, por ejemplo, para que hablemos de educación, porque hay otro proyecto en el que queremos trabajar y le vamos a meter con todo, y tenemos incluso un aliado que quiere apostarle, porque está en ese rumbo de hacer educación global, y es el Colegio Alemán. Resulta que muchos de los problemas de educación, incluso el científico Rodolfo Ginás lo dice, la educación se debe aprender en contexto, pero como a todos no nos pueden llevar a la Macarena, ni a la Sierra Nevada a aprender geografía allá, ni al río Amazonas, o a Buenos Aires, pues nos toca a muchos con el mapa, calcarlo, así, pero hoy la tecnología nos permite, quizás con un programa de Google, incluso gratuito, con una aplicación y quizás con un sensor o una Kinect, pues poder nosotros pararnos, que se salga el estudiante, se pare frente a la Kinect, ubique territorialmente esto sin tocar y él tenga una experiencia con la información, casi que viva el contexto sin moverse de allí. Eso es posible, es real y en eso estamos trabajando. Y eso es una solución a un problema que todos sabemos que es un problema. Y es que como se está enseñando hoy, como si uno fuera una matera vacía, el estudiante aquí y el profesor diga, y uno una matera vacía pensando en miles de cosas, pues estamos fallando. Hoy nos permite la tecnología, la innovación, pero además los problemas comunes, porque son problemas comunes que todos quisiéramos mejorar, darle solución. Y hay una gran diferencia. No solo nos quedamos en la crítica, nos vamos a intentar hacer la solución. Pero usted se queda simplemente en la aplicación de la tecnología para resolver problemas específicos y concretos. Es decir, usted ve los árboles, pero no ve el bosque. Y de lo que se trata es de integrar las cosas de tal manera que podamos tener unas soluciones políticas que efectivamente sea posible que esa tecnología y esos avances científicos puedan servir para beneficiar por igual a todos los ciudadanos y no a un sector exclusivo de la sociedad. Es que yo no conozco nada más revolucionario que la educación. El problema es que se puede pensar con el deseo y se pueden tener muy buenos propósitos, pero hay que tener en cuenta la realidad. Es decir, si bien es cierto,
los seres humanos actuamos con base en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, propósitos, nos proponemos unos objetivos, vivimos al mismo tiempo en determinadas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, y eso en definitiva es lo que determina, porque eso no lo hemos creado nosotros, eso en parte lo hemos heredado. Ahora, desde luego que no hay que quedarse con la simple realidad en donde vivimos, hay que transformar la realidad y para eso hay que aprovechar la tecnología, pero para lograr eso hay que cambiar una serie de estructuras. Para lograr eso hay que modificar el contenido de una sociedad que explota económicamente el trabajo, que discrimina socialmente, que excluye políticamente a los ciudadanos. Y entonces todo el trabajo de la juventud que no esté enderezado a cambiar ese régimen, pues fracasa, como fracasamos nosotros haciendo propuestas a los diferentes alcaldes en las ciudades sobre cuestiones de innovación y de tecnología. Mire, nosotros estamos cansados en la ciudad de Cali de decirle al alcalde, no haga esto, por favor tenga en cuenta estos nuevos adelantos de la tecnología. Sin embargo, no los tienen en cuenta aquí, vale. Eso no interesa. Claro, doctor, pero mientras subvertimos el sistema capitalista, nos tenemos que quedar en nuestra casa esperando que algo pase. Nadie está diciendo eso. Bueno, sí, nadie está diciendo que la gente se quede en la casa. Pero usted dice, hay un sistema injusto, estructuras injustas, hay que unirse, que cualquier cosa que hagamos... Hay que luchar, hay que movilizarse. Pero nadie está diciendo que nos quedemos en la casa y es una propuesta para movilizarnos, justamente. Bueno, eso es lo que están haciendo los maestros frente a la intransigencia de una ministra que quiere imponer unos sistemas y unos métodos que no tienen nada que ver con la realidad que sufren y que tienen los maestros. Yo creo que todos queremos llegar al mismo punto, solo que para todo hay caminos. Si usted quiere ir para la costa, usted quiere dar la vuelta por los llanos orientales antes. Eso sí es de ahí. Pero nosotros, y creo que en esto está entrando una lógica, y es cambiar las estructuras. Ni siquiera nos estamos quedando, porque ganando el poder ni siquiera cambiamos nada. Hay que darle poder a cada uno de esos ciudadanos, independientemente de que la elección sea cada 4 años o cada 6 años. ¿Y por qué lo digo? Solo un ejemplo. Se derrotó la reforma política gracias a una herramienta como Twitter. La gran movilización que hizo no la soportó, porque hoy la imagen pública importa muchísimo. Y hoy eso permite que sean miles, millones de ciudadanos manifestándose. No solo en la calle, en las redes, en los medios, en todos estos lados. Si eso no es poder, porque creo que el poder es la sumatoria de mucha gente que al final esa fuerza y esa presión no la resista al gobernante, entonces no sé qué lo sea. Y si la educación, como lo que queremos, darle otras perspectivas, otras formas de entender los problemas, de relacionarse, no es una herramienta para transformar eso culturalmente, para asignarle diferentes valores a los ciudadanos, que se colaboren para que hagamos mejores sociedades, pues entonces no sé dónde podemos hacer la revolución. Muy interesante lo que vos decís de Twitter, que tenía que ver también con lo que usted dijo de cómo la prensa ha evolucionado, que tiene que ver también con que hoy tenemos un modelo que no hay un director, un líder de un movimiento que va a llevar el reclamo al gobernante y ese gobernante ve si lo toma o no. Hoy hay redes informales de personas que se conectan, dialogan, intercambian, modifican sus posiciones, las mejoran, se nutren de los otros, porque los gobiernos que en el mediano y corto plazo no modifiquen esto, de que no solamente hay una comunicación unidireccional del gobierno hacia los ciudadanos, sino que ahora los ciudadanos están reclamando una comunicación bidireccional en donde sean escuchados en tiempo constante, no solamente cada 4 años, esos gobiernos la van a tener cada vez más difícil. Porque los ciudadanos, como vos marcaste en la prensa, ya no se conforman con recibir el periódico o con ver la cadena principal. Hoy, si están disconformes, ponen su canal de YouTube, se expresan en Twitter, hacen un blog, o lo mismo sucede en política. Entonces, con el doctor tenemos muchos puntos en común. Y con él también, pero me parece muy importante que entendamos que estamos en la era 2.0, en la era bidireccional y de la comunicación recíproca. Yo quiero agregar algo. Además, lo que pasa es que siempre lo hemos hecho de la misma manera. Entonces, marcha, salgan, y creo que hoy uno tiene que, antes de hacer eso, identificar cómo está esa realidad, saber que se puede transformar, porque si estuviera bien, pues, al carajo, hagamos otra cosa. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Espero que este programa cumpla el propósito que siempre declaramos, que sea un aperitivo para abrirle a usted el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna,
que le permita hacerse sus propios juicios, tener criterio propio para actuar como ciudadano activo. Si tenemos ciudadanos actuando, tenemos unas sociedades más sanas, menos proclives a que cualquier perico de los palotes, con corbata y con poder y con billetera, venga a querer hacer de las suyas en nombre de lo público. Yo me declaro esperanzado con estas nuevas corrientes de innovación que circulan por el mundo, porque sí creo que cuando a los niños desde la escuela se les comience a hablar del problema de la movilidad, del problema del agua, del alcantarillado, del problema de la energía, del problema de la seguridad, del problema de las obras públicas, de la salud, cuando a los niños se les comience a dar ese acervo de información, esos niños van a ser jóvenes y adultos muchísimo menos maleables por inescrupulosos mal llamados dirigentes de lo público. Porque el problema es que hoy, por ejemplo, si le preguntamos a un profesional qué es el impuesto de industria y comercio, qué es el impuesto de renta, qué es el impuesto de patrimonio, les aseguro que de 100, 90 no entienden de qué se trata, ni qué se hace con esa plata, ni cuál es el sustrato filosófico en que se descansa la política pública de cobrarle impuestos a los ciudadanos. Y claro, como no entendemos, poco nos importa qué se hace con ese dinero. Y entonces vienen los avivatos de siempre que tienen el poder, tienen el bolígrafo para firmar y se llevan la plata. Si, por ejemplo, el tema de regalías, del que tanta daraca se ha hecho en este país en los últimos 4 años, tuvieran espacios de co-creación donde no estuvieran mediatizados los espacios por el bolígrafo del político A, del político B y del político C, podríamos estar pensando en usar mejor ese dinero. Pero como el dinero termina usado es de acuerdo al interés de parte de un político que se hizo dueño de lo público, entonces nosotros seguimos atascados en una sin salida. Hay que entender que una cosa es lo público y otra cosa es lo estatizado. No podemos confundir, no son sinónimo lo estatizado de lo público. Y no podemos seguir aceptando que hayan señores y señoras que se autoproclamen dueños, poseedores privados de los intereses públicos que son de todos los ciudadanos. En buena hora este tipo de alternativas. Esperamos que ustedes vayan mañana, el sábado y el domingo allí a la Manzana del Saber. Vayan, mírenlo, y entren con sospecha, entren mirando con un ojo, mirando de reojo, pero vayan, observemos, entendamos que hay que hacer algo distinto. Yo invito a que esto se haga porque con el periodismo es lo que está pasando. Hace muy poco tiempo sería imposible pensar en que existan los portales de noticias y los portales de información que hoy tenemos en países como Colombia, y que nos estuviéramos dando cuenta unos y otros de noticias que los gobernantes, los detentadores del poder, y ojo con esto, los detentadores del poder no solamente son los que están en el gobierno, detentadores del poder son los que están defendiendo sus intereses de parte. Y yo, que en mi época de juventud fue dirigente sindical y que estuve muy cerca de los maestros, digo y asumo la responsabilidad de mis palabras. Sí, mal hecho y mala política pública la que tienen los gobiernos, pero pésimo comportamiento el de muchos de los dirigentes de los magisterios, y pésimo el comportamiento de muchos de los educadores, que les importa un bledo el niño y el joven, y les importa defender un discurso gremial sin entender que la primera consecuencia es respetar el derecho a la educación de esos niños y de esos jóvenes. Y hay muchas formas creativas de enfrentar al gobierno y no mandando a los muchachos a la casa a que pierdan el tiempo y a que no hagan nada. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.